Mi nombre es Alicia. Tengo 54 años y he estado casada con Javier durante 30 años. No tenemos ningún problema en nuestro matrimonio. Llevamos una vida feliz y tranquila. Nuestros 2 hijos han crecido y ahora son independientes. Javier es un hombre que siempre me ama, me valora y es confiable. Pero a veces siento que me pierdo en la rutina de la vida. Justo en un momento así, con mi cumpleaños acercándose, Javier me dio un regalo inesperado, una escapada de 2 días en un lujoso hotel spa. Eso era exactamente lo que necesitaba. Regresar a mí misma, tomar un respiro. Pero, ¿cómo podría haber sabido que esta escapada me llevaría por un camino que nunca imaginé? Cuando llegué al hotel, me encontré en un rincón del paraíso, rodeada de vegetación, con el canto de los pájaros y el aroma de flores frescas. Había un silencio que transmitía paz. Tan pronto como me instalé en mi habitación, decidí explorar el área del spa. Piscinas, saunas, zonas de descanso. Todo era perfecto. Decidí dedicar mi primer día por completo a relajarme. Tomé una ducha, me puse mi suave bata y me dirigí al centro de spa. Al entrar, las luces tenues, la música relajante y el cautivador aroma de los aceites aromáticos me envolvieron de inmediato. La mujer en la recepción me sonrió y me preguntó qué tipo de masaje quería. Un masaje relajante clásico, le dije, y entonces ella entró, Diego, un hombre alto, de hombros anchos, musculoso e increíblemente atractivo. Su cabello oscuro, su cálida sonrisa y su postura segura captaron inmediatamente mi atención. «Hola, soy Diego. Hoy estaré a su cuidado», dijo. En ese momento sentí que algo cambiaba dentro de mí. Me tumbé en la camilla de masajes. Solo tenía una toalla delgada sobre mí. Diego comenzó el masaje vertiendo aceite caliente en sus manos. En el momento en que sentí sus manos sobre mi cuerpo, comencé a experimentar algo que no había sentido en años. Mientras relajaba mi cuerpo con sus toques suaves pero firmes, me resultaba difícil reprimir esa dulce emoción que burbujeaba dentro de mí. Sentí varias veces que sus dedos accidentalmente tocaban un punto demasiado personal, pero no podía decir nada. No sabía si realmente era un accidente, y de manera extraña no me importaba. Esa noche, mientras regresaba a mi habitación, pensé en lo que había sucedido. Había una sensación en mí que no podía definir. Era emoción, deseo, una chispa prohibida. Por la mañana, mientras el sol salía, desayunaba en el jardín del hotel, con café en mano y los cálidos rayos del sol acariciando mi piel. Y entonces lo vi, Diego. Estaba conversando con un grupo de personas en el jardín, riendo. Sus brazos musculosos, sus anchos hombros, su actitud segura. Era tan atractivo que no pude evitar mirarlo. Mientras sorbía mi café, mis pensamientos se dirigieron hacia él. Pensé en sus manos, en sus toques, en esos peligrosos sentimientos que había sentido la noche anterior. Pasé todo el día en el spa, pero solo tenía una cosa en mente: recibir un masaje una vez más. Por la tarde finalmente reuní el valor y fui a la recepción. «¿Está disponible el caballero que me atendió ayer? Quiero hacer otra cita con él», dije. Y 1 hora después, estaba de nuevo en la misma habitación. Cuando comenzó el masaje, todo era normal al principio, pero dentro de mí se desataba una gran tormenta. Y entonces llegó ese momento. Al girarme boca arriba, mi toalla se deslizó y cayó al suelo. Un choque de sorpresa, emoción y vergüenza estalló dentro de mí al mismo tiempo. Unos segundos de silencio. Luego Diego miró dentro de mis ojos, tranquilo, amable, acogedor. No dijo nada, pero su mirada decía: «Relájate». Y en ese momento entré en un camino sin retorno. Esa noche allí, sobre la mesa de masajes, me sentí más viva de lo que había estado en años. Diego era un hombre joven, fuerte y deseoso. Era una pasión que no había experimentado en años. Todos los pensamientos lógicos en mi mente desaparecieron.
Al salir del hotel por la mañana, todo parecía un sueño, pero al regresar a casa, la realidad me golpeó en la cara. Era una mujer casada. Mi esposo Javier, un hombre que me ama y me valora, me envió un mensaje en ese momento. Espero que hayas tenido unas vacaciones maravillosas, amor. Te he extrañado. Y en ese instante, una amarga culpa me invadió. Pero luego me hice esta pregunta: ¿qué había cambiado? Javier todavía me amaba, y yo a él. Esta escapada fue solo un instante para mí, un sueño, una fantasía. Y yo iba a guardar este secreto hasta el infinito, porque a veces no saber es mejor que conocer la verdad. ¿Qué harían ustedes? Compártanlo en los comentarios.